¿Te has preguntado alguna vez cuántas ideas inútiles he almacenado? ¿Cuántas creencias equivocadas he adoptado como propias a lo largo de mi proceso de crianza, de educación? Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Almario y hoy quiero hablar contigo y reflexionar alrededor de la importancia de desaprender. Bienvenidos. Desaprender se dice fácil, pero en realidad es mucho más complicado de lo que parece. Cuando se habla del apego, por ejemplo, siempre se insiste en lo difícil que es superar el apego a una persona, por ejemplo, o el apego material, el apego a los bienes materiales. Pero si hay un apego realmente difícil de trascender, es el apego a las ideas. Nos aferramos a nuestras creencias como nada y de hecho no las llamamos creencias, las llamamos la verdad y están como inscritas, talladas sobre piedra. Y nos cuesta mucho trabajo desapegarnos de nuestras ideas porque al final de cuentas nos identificamos con nuestras ideas y cuando decimos, por ejemplo, yo soy así, en realidad lo que hacemos referencia es a un conjunto de creencias, así que estas creencias, estas ideas vienen a ser todo un configurador de nuestro sentido de identidad. Entonces, de alguna manera, no solamente creemos que tenemos ideas, sino que somos o nos convertimos en ellas, es como que nos identificamos con ellas, como si no hubiera diferencia entre la creencia y el yo. De tal manera que el desaprender pasa por un proceso de desapegarnos o desidentificarnos de nuestras ideas, reconociéndolas como algo accesorio, algo que tenemos, no son algo constitutivo de nuestro ser. Nuestras ideas son algo que responde a un sentido de utilidad, de funcionalidad. Hoy en día me son útiles a determinado propósito, pero puede que mañana ya no me sean útiles y entonces me conviene deshacerme de las mismas, liberarme adoptando nuevas creencias. De otra manera estaríamos en serios problemas porque nos gustaría probablemente que el mundo, la vida, estuviera constantemente adaptándose a nuestro sistema de creencias, pero todos sabemos que funciona al contrario. Debemos siempre estar dispuestos a adaptar nuestras creencias y nuestras ideas a la realidad y al mundo cambiante, porque como dice la sabiduría china, si hay algo permanente es el cambio. Aprender es el proceso que nos lleva al conocimiento. Desaprender es el proceso o el camino que nos lleva a la sabiduría. Y la diferencia entre estos dos procesos consiste esencialmente en que en el conocimiento hay una solidez, hay una seguridad. Y la seguridad es de cierta manera también una comodidad. En el proceso de desaprender hay una especie de disconfort, de malestar, que implica estar dispuestos a reconocer la incertidumbre, a reconocer la propia ignorancia. Cuando el que busca el conocimiento o se dedica solamente al aprender, se lee un libro, por ejemplo, cuando termina de leerlo se queda con la satisfacción y con el gusto o el orgullo, incluso podríamos decir, de haberse leído un libro. El que está en el camino del reconocimiento de la propia ignorancia, cuando termina de leerse un libro, tal vez se queda más con un reconocimiento de cuántas citas y referencias a otros autores que desconozco hay en este libro. De tal manera que el que se acerca al conocimiento desde la perspectiva del desaprender y desde la perspectiva del reconocimiento de la propia ignorancia, entre más aprende, lo que ocurre es que más reconoce o más se da cuenta del gran abismo de su propia ignorancia. El que en cambio se aferra al conocimiento y a lo poco o mucho que ya sabe, desconoce todo lo que ignora y se afirma a eso que sabe
como si fuera la respuesta a todas las interrogantes de la existencia. En mi propio proceso de desaprender he replanteado creencias y algunas ideas que vienen incluso o se remontan a la misma infancia. Yo recuerdo que desde muy chico, aunque parezca una trivialidad, cuando yo decía no quiero comer más, mis padres me decían está bien, no comas, pero si te comes la carne tienes que comértela. Entonces crecí estando absolutamente convencido de que la carne era algo esencial, algo primordial para una buena alimentación. Con el tiempo esta es una creencia que he replanteado. Hoy en día considero que puedo comerme absolutamente todo menos la carne, siendo algo de lo que he ido prescindiendo por, información que he ido adquiriendo, que me ha llevado a descubrir o darme cuenta de cosas que ellos tal vez no sabían porque en ese entonces no se había producido una información que hablaba de lo contraproducente o los efectos negativos para la salud que puede traer el consumo de carne. Pero es solo un pequeño ejemplo de un proceso de desaprendizaje de algo aparentemente sencillo y trivial. Otro ejemplo es lo que ocurrió, por ejemplo, en mi proceso de formación profesional. Yo recuerdo que en la universidad me enseñaban en algún momento que el ser humano era solamente un organismo que reaccionaba de acuerdo a sus instintos ante las circunstancias y ante lo que ocurría a su alrededor. Tiempo después me enseñaban que no, que el ser humano era una especie de organismo que solamente respondía de acuerdo a un aprendizaje generado por el ambiente, el medio ambiente. Y tiempo después, prácticamente ya cuando llegué a mi primer proceso de formación de posgrado, me enseñaban que no solamente el ser humano era un organismo que reaccionaba, sino también una entidad espiritual que decidía y que elegía. Entonces, ha sido también todo un proceso de desaprendizaje. En mi proceso, por ejemplo, de mi cultivo de la espiritualidad, yo en un primer momento recuerdo una educación espiritual basada en la culpa y también basada en el temor a Dios. Estas creencias han sido después replanteadas por la importancia del cultivo de la sabiduría y el conocimiento y la búsqueda de la luz. Y un tiempo después he venido replanteando también esta creencia y descubriendo que es muy importante buscar la luz, pero que tal vez me había saltado un proceso muy importante y era reconocer mi propia oscuridad para poder acercarme a esa luz. Y también, aparte de esto, no solamente el cultivo de una sabiduría, sino ese reconocimiento de mi propia ignorancia y tener mayor capacidad de asombro, no estar solamente clasificando y categorizando todo entre unas categorías de un conocimiento, de un acervo de creencias dentro de una tradición religiosa, y entonces despojarme de todo ello y entrar, soltando esa solidez, entrar en una liviandad, en una levedad de no tener la respuesta a todas las preguntas, de adoptar esta actitud socrática de el ignorante. Recordemos esta postura de Sócrates que decía solo sé que nada sé, y es eso, el reconocimiento de mi propia ignorancia como un punto de partida para acercarme con una capacidad de asombro y de maravillarme a la realidad y a lo que me rodea. Actitud, mente de principiante. Esto me recuerda a una vieja historia de la tradición Zen, donde se cuenta que un maestro recibió en su monasterio, en su templo, a un profesor universitario, a un catedrático, a un gran erudito, quien al parecer tenía intenciones de convertirse en discípulo de este maestro. El maestro entonces lo hizo pasar al monasterio, lo recibió y, como es costumbre en la tradición japonesa, le ofreció una taza de té. Se sentaron
y el maestro universitario, el profesor, este gran catedrático que gozaba de mucho prestigio, estaba contándole al maestro sobre todos los conocimientos que había adquirido en su formación profesional, universitaria. Mientras tanto, el maestro estaba sirviendo la taza de té y mientras lo escuchaba continuó vertiendo el té hasta que la taza se desbordó y comenzó a regarse el té por fuera de la taza. Así que el profesor universitario lo interrumpió y le dijo: maestro, ¿está usted regando el té por fuera de la taza? ¿No se da cuenta que ya se ha llenado, que no cabe más té en la taza? Y el maestro le dijo: tienes razón, pero esto es exactamente lo que me pasa en este momento contigo. Siento que estás tan lleno de información y de conocimiento que no hay lugar para nada nuevo. Esta es justamente la importancia de desaprender, que solo en esta medida podemos darle paso a nuevas experiencias, a nuevas creencias, a nuevas ideas y mantener así una frescura en la manera en que encaramos la vida. De otra manera estaríamos condenados al estancamiento. Así que quiero cerrar con 3 sugerencias que pueden serte útiles en el proceso de desaprender. La primera de ellas es: reconozcamos cuáles son esas ideas o creencias a las que nos aferramos con mayor intensidad y generemos una disposición al desapego de las mismas, reconociendo, entre otras cosas, que una cosa son las ideas y otra cosa es lo que somos. Una segunda sugerencia es: cuestionemos o pongamos en duda la validez de dichas creencias. Nuevamente, no se trata de eliminarlas, pero tal vez sí de relativizar su validez, que significa no absolutizar nuestras ideas o nuestras creencias. Cuestionémoslas, pongámoslas en duda. Y una tercera sugerencia es: adquiere siempre nuevos conocimientos y aprendizajes. Ojalá aprendizajes o procesos que pongan en duda o incluso contradigan las ideas o los aprendizajes previamente adquiridos, manteniendo así entonces el proceso de vivir como una aventura, aventurarnos a ser siempre ese explorador de un universo que nunca podríamos agotar y que siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Bueno, quiero agradecer por tu amable y atenta escucha. Espero que este video te haya sido útil. Si este contenido te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, parientes, familiares y bueno, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que recibas información cada vez que se crean nuevos contenidos. De nuevo quiero agradecer tu amable y atenta escucha. Muchas gracias.